Hola a todos, comunidad dotera de Chirito Huevón. Aquí estamos con el nuevo tutorial de mi canal y va a ser exclusivamente para todos los pro doters de Chile y del mundo, si es que alguien más lo quiere ver. Y va a ser para que puedan usar una versión antigua del Doto, que va a ser la versión china, aunque puede ser algún backup o el mismo Dota 2 test para los que lo tengan instalados, para que puedan recuperar y reproducir sus replays del Dota Source 1. Empecemos. Lo primero que hay que hacer, obviamente, valga la redundancia también, descargar y descomprimir. Ahí, bueno, van en el enlace, lo estoy subiendo por mega. Esta es recién una parte, ¿cierto? Descargar. Y ya descarga toda la weá. Y cuando descargue todas las partes, lo van a tener aquí. Y bueno, aquí lo abren, ¿cierto? Me di la paja de agregarle un registro de recuperación para por si tienen alguna parte mala y lo puedan arreglar también, ¿cierto? Y aquí una pequeña descripción que ahí la leerán ustedes después. Y aquí habrán 4 archivos que son el Dota con el Steam, ¿cierto? Ultra comprimido, porque miren lo que pesa cada parte y lo que me costó descargar el chiste este, no saben nada. Estuve todo un día weón. En fin, lo descomprimen, ¿cierto? Lo dejan donde quieran, en el escritorio, donde sea. Y cuando esté descomprimido van a tener sus 4 archivitos, mejor dicho. Aquí ejecutan el setup, ¿cierto? Le dan a esta weá que no sé qué chucha, que será instalar o algo así. Y ahí hará una pequeña verificación y comenzará a instalar el Dota 2 chino. Aquí vamos a esperar un poco a que se instale la huevada. 20 minutos después. Ya ahí terminando el segundo paso que fue instalar el Doto chino, ¿cierto? Ahora toca que termine el par de megas que queda y vamos al tercer paso, que es copiar replays a la carpeta. Bueno, aquí es relativamente sencillo porque tienen que ir a la carpeta, ¿cierto? A la carpeta del Dota original, que esa está siempre en archivos de programa, Steam, Steam Apps, Common, Dota 2, chucha. Verdad que aquí se abre una página de la wea china y todo. Ya callan para eso. Aquí Dota 2 beta. Y aquí la carpeta es la de siempre, Dota, y aquí replays. Aquí si no han borrado nada, que dudo que hayan borrado algo, incluso que siquiera hayan revisado. Aquí están todos los replays que ustedes deberían tener del Dota anterior. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a ir a la carpeta del Dota chino, que es archivos de programa Dota 2. Y aquí esto viene con el Steam y todo, es como que los chinos se avivan y hacen un todo en uno exclusivamente para el Dota. Aquí vamos a la misma ruta, ¿cierto? Steam Apps, Common, Dota 2 Beta, Dota, Replays. Y aquí hacemos un copy paste más o menos cuático. Damos permiso, ¿cierto? Una vez copiados los archivos, ya prácticamente estamos listos. Y aquí tocaría hacer la configuración necesaria
para reproducir los replays. Y ahora, para que no se lo pregunten demasiado, aquí lo que voy a hacer, que no es obligación en realidad, pero sí quizá es un poco necesario para el tema de poder iniciar el juego en pantalla completa y con todas sus configuraciones. Tienen que ir a su carpeta config del Dota, del original, y copiar config y video. Luego van a esta misma ubicación en el Dota chino, Dota config, y reemplazan la que está ahí. Así se le va a iniciar el juego en pantalla completa, ¿cierto? Y no van a tener problemas con que se inicie en modo ventana en caso de iniciarlo sin el Steam, ¿cierto? Y aparte van a tener sus configuraciones las mismas de video y de audio y todo eso. Ya, entonces aquí vamos a cerrar esto, ¿cierto? A borrar ese enlace que debe ser de la página web o algo así. Y vamos al... sí, esta es la carpeta. Vamos, buscamos el exe del Dota, que creo que debería estar en... ah, aquí está la web. Ahora lo pillé rapidito. Afuera de Dota 2 Beta, en el escritorio, donde sea, ¿cierto? Vamos a propiedades, y aquí es donde vamos a hacer la magia. Aquí simplemente vamos a poner -console, aplicamos, aceptar y abrimos. Ahí dejamos que cargue, ¿cierto? Y aquí estamos en la interfaz principal. Aquí de más está decir que yo había hecho una prueba con esto antes, ¿cierto? Y se puede hacer esto tanto con el Steam cerrado como abierto. En este caso lo tengo abierto, pero fue como por cueva nomás que caché que funciona todo el sistema y todo. Y bueno, aquí vamos a poner el comando correspondiente, que es playdemo replace, que es la carpeta, y el nombre de replay con su extensión .dem. Le damos a enter y ahí va a empezar a cargar la wea ahí. Entonces mientras carga, como les decía, funciona tanto en así sin el Steam abierto como con el Steam, ya que dado el caso que un día deje de funcionar la wea, así diga necesitas tener reboot para acceder al juego y todo eso, y como que no los deje hacer nada, siempre se va a poder por lo menos iniciar con la consola abierta. Eso sí o sí, es la configuración del acceso directo -console y listo. Porque también probé una versión antigua ahí, como les comentaba un loco del grupo del Dota 2 Chile, que jugué una local así, con los comandos de consola, con el tío Skeleton, pues. Y la weá todavía se puede, si de hecho tuviera un replay de ese tiempo, yo creo que igual se podría reproducir. Pero por temas de compatibilidad, obviamente, siempre hay que usar esta versión nomás, porque yo creo que va a ser la más actualizada que vamos a tener a mano para poder seguir viendo los replays. Ahora bien, aquí vamos a adelantar un poquito para que no se aburran tanto viendo cómo empieza la web.
incluso salen hasta en español, pues, si así, sin el Steam abierto sale en inglés nomás la wea. Vemos al tío Yuyer girando como weón. Y nada, o sea, ahí está el replay y pueden hacer lo mismo con todos los replays, simplemente van a la consola nomás y ponen el comando y listo. Y ahora para los que son más pajeros, tenemos una solución, instantánea de hecho. Así que vamos a salir de aquí. Ya acá de vuelta en el escritorio, ¿cierto? Y hacemos a propiedades del acceso directo, ¿cierto? Y aquí, para que aparezca el tiro a reproducirse la repetición, el replay, ponen lo siguiente: al lado de guión console o sin él, porque ya no sería tanto necesario, ponen el comando directamente, play demo, ¿cierto? Replays slash, y aquí para que vean otro así más piola, vamos a poner otro replay, ahí ponen el que ustedes quieran, ¿cierto? El número de replay.dem, aplicar, y ahora cuando abramos el juego va a reproducirse el replay automáticamente, así sin interfaz ni nada. Ven, ahí empieza automáticamente, es como si hubiéramos hecho lo mismo en delante pero automático, y empieza a cargar la demo que hemos escogido. Algunos decían que solamente funcionaba con el comando play demo y el número, o play demo el número.dem, pero yo los probé y no funciona así. No sabría decirles por qué, pero bueno, si alguna vez llega a cambiar o cualquier weá, o a ustedes no les funciona, prueben con esos comandos. Prueben con estos, miren. Acá se pegó un poquito la weá. Ahí está la weá. Pero estaba cargando todo todavía. Prueben con esto si no les funciona el que usé yo. Ponen play demo, ¿cierto? Ese sí o sí. Y ponen el puro número de replay así, o con punto .dem. Esas serían como las tres formas, porque la otra es la que me funcionó a mí y la que debería funcionarle a ustedes también. Eso lo dejo a criterio cada uno, ¿no? Y ahora veamos que el replaycito funciona de lo más bien. Y vamos a levantar esta weá. Y funciona todo hermosamente, hasta los subtítulos, po, weón. Esa weá ya no existe en el Source 2. A mí me gustaba porque así uno podía ver lo que decían los monos y todo. Y ahora, para ir terminando, voy a dejarlos con una super jugada de esta partida hermosa que tenía, como ustedes muchos también tendrán. Y eso sería, pues cabros.
Espero que les haya gustado el tutorial, ¿cierto? Ah, y antes que se me olvide, un compadre del grupo me había preguntado si se podían utilizar los objetos y todo eso así estando conectado, obviamente. No sé si esto seguirá durando mucho, pero por lo menos aquí me abre la armería y debería funcionar. O sea, aquí por ejemplo hay una hueá de nombre, debería poder usarse. Ahí cambiarle el nombre a las weas. Así se puede. Si se puede así utilizar los objetos en la interfaz antigua, siempre y cuando dure la conexión. Aquí me sale hasta el perfil. Ven, cabros. Salen los me recomiendan, En fin, espero que les haya gustado. Ya saben, pues apoyen con un likecito si quieren. Un compartir tampoco estaría mal. Pero si se suscriben, puta me harían el día, pues. Así que, no sé, pues, si les gustó, ahí dense una vuelta por el canal. Lo que ustedes quieran. Hasta otra, cabros, y gracias por ver.